Oh, hola. Hola Javiera, ¿cómo estáis? Bien, ¿y tú? Bien, Qué también. bue- Gracias En- por partir. El programa que lo parte el invitado. Está genial. No, era para que aprovechemos la plataforma de expertamente para que la gente la conozca y todo. Exactamente. Oye, digamos una cosa importante. Si se nos corta, porque puede pasar, como la persona, tú tienes que guardarlo para que se pueda transmitir al tiro en vivo, porque si no se pierde el material. Sí, lo sé. Nos ha pasado. ¿Cómo estás? En cuarentena desde el 13 de marzo. Yo desde el 14 en la mañana. Ah, andamos por ahí. ¿Qué tal? Bien, bien, como me ha sido más fácil de lo que pensé que iba a ser, fíjate, como se me dan los días, como el agua entre los dedos, es Mira, como tengo una lista de cosas para hacer al día siguiente y nunca llego y como ya me adapté como a la casa estudio. yo tengo algo parecido yo bastante bien en la cuarentena, aunque debo reconocer que también ayuda. Me queda muy poquito, Ah, muy bien. me queda poquito. Oye, quiero partir primero invitar, o sea, no sé, felicitándonos todos por haber, sobre todo a las chiquillas, toda la gente de Expertamente, a toda la comunidad científica, que si bien ha venido haciendo una labor hace tiempo con gente como tú, que quiere a través de la divulgación científica, de relacionarnos con la ciencia de otra manera, pero me parece que en términos en época de pandemia, como que ya de verdad uno necesita ciertas voces como informadas y de forma cercana, porque tenemos esta cosa de miles de gráficos que yo no tengo idea de leer y que no sé si me interesa leerlos tampoco, que tienden más a confundir a veces, y una cantidad de fake news que están dando vuelta como Impresionante. Sí. sí. Entonces me encanta que vamos a tener este espacio expertamente y lo abrimos como nos queremos la muerte porque tenemos a una estrella, para nosotros estamos felices, don Gabriel León. Así que aplauso, damos inicio, salud por eso, Salud, Javiera. por este inicio. Lo primero que quiero preguntarte es cómo llegaste a esta cosa cercana de la ciencia, porque yo sé que tú eres bioquímico, hiciste un camino bastante academicista, Ya. con varios como, con varias menciones, con varios, no se llaman los premios, pero además muchos trabajos muy reconocidos, y de repente dijiste como que, ¿cuándo fue ese que dijiste, sabéis que yo tengo que comunicar lo que yo sé y lo que a mí me gusta de una manera cercana, como que este lenguaje no sé si es lo que yo quiero? ¿Qué te hizo ese clic? ¿Dónde estuvo? Estuvo en un accidente, Javiera. Fue súper divertido porque, como tú decías, yo hice una carrera académica, era jefe de un laboratorio de investigación en una universidad y estuve en eso durante 8 años, después de haber estado toda mi vida en la universidad estudiando pre y posgrado. Y un día jugando fútbol me corté el tendón de Aquiles y me tuvieron que operar. Me dejaron en cama con licencia durante 2 meses y en ese contexto muy aburrido me puse a Pata escribir un blog. levantada, como el happening. Estaba enyesado con la pata en punta, entonces no podía caminar. Estuve en cama Oh, básicamente ya. 2 meses. Y en eso me puse, tenía ganas de escribir, tenía tiempo, así que me puse a escribir un blog de ciencia. Y ese blog de ciencia que partí el año 2011 se convirtió en el inicio de una carrera en la comunicación científica que al final me sacó del laboratorio y me tiene acá contigo, por ejemplo, haciendo lives de ciencia en plena pandemia. Y eso te nació natural, buscar, por ejemplo, en ese blog que saliera con palabras mucho más simples, que Sí, después puede desembocar en los libros, como de dónde vienen los mocos, de una cosa realmente conociente, súper como que a uno le pasa, ¿no? Que creo que alguna vez lo conversamos en alguna entrevista que te dice en la radio, sí, como de, hay cosas mucho, estamos mucho más cerca de la ciencia y la ciencia es algo mucho más cotidiano, claro. como que está en todo nuestro día, desde que nos despertamos, desde que respiramos, de lo que uno cree. Entonces uno piensa en los laboratorios, como en la ciencia, como en algo a veces súper alejado, y la Elevado. verdad es que está en Mm, nosotros. sí. Y parte de eso tiene también que ver con sentir mucha empatía con respecto al que está al otro lado, el que uno sabe que no sabe, y tratar de emplear palabras que son más sencillas, no porque el otro sea tonto, sino porque sencillamente es un lenguaje que no maneja. Es muy parecido a lo que le pasa a los abogados. ¿Has leído alguna vez un fallo judicial? Son, Sí, son no imposibles de... puedo. Ya, es lo mismo con la ciencia, tiene un lenguaje que es súper práctico para los científicos, pero que fuera del ámbito académico no tiene mucho sentido seguir usando. Y eso requiere un poco de empatía, darse cuenta que el otro no tiene por qué saber qué diablo un PCR o un patógeno, por ejemplo. Y en ese ensayo error del blog, la gente me decía, ¿sabes qué? Esto no se entiende nada. O ¿qué diablos quieres decir con esta palabra?
Y me iba dando cuenta de esas cosas, las fui incorporando evidentemente, hasta que al final se convirtió en algo natural, que tenía que ver con cómo uno cuenta la ciencia a alguien que nunca en su vida ha visto ciencia formal. Pero que ha vivido con la ciencia incorporada desde que Claro, nació, desde exactamente. que se formó. Sí, Y lo que nos convoca hoy día, el nombre, se me olvidó el nombre así de nuestro, pero tiene que ver con los mitos, ¿no? Mito, realidad del coronavirus. sí, ¿Cómo nace el coronavirus? Porque yo tengo la teoría, o no sé, lo que he escuchado, el murciélago, después dicen que no, que el chino, el pobre chino, que no sé sí, cuántos memes hay que lo liquidan por haberse comido un murciélago, después que no, que el murciélago sin este otro roedor no hubiera sido posible. sí. ¿Dónde realmente, si es que se sabe, porque también yo tengo entendido que esto es algo que está Claro. en proceso y por lo tanto falta todavía por descubrir? Exactamente, como tú muy bien dices, este virus apareció recién hace 4 meses. Entonces estamos aprendiendo mucho de él todavía. Sin embargo, hay un primo de este virus que apareció el año 2002 y que causó otra epidemia mucho más chiquitita que se llamó SARS. Y SARS fue una Perfecto. epidemia causada por otro coronavirus de la misma familia que Que también se salió, llama coronavirus. que también es un coronavirus, se llama de hecho SARS-CoV-1, este se llama SARS-CoV-2, son muy, muy parecidos. Y en ese caso, en 2002, se demostró que ese virus salió de murciélago, pasó por otro animal que se llama pangolín, que es como, perdón, civeta de las palmeras, que es como un gato ¿Ya? alargado. Y de la ¿Ya? civeta de las palmeras pasó a los seres humanos. Eso pasó el año 2002, ¿ya? Perdóname, Gabriel, pero cómo se descubre que viene de un murciélago? Porque ya, aparece en un ser humano, porque alguien dice, se refiere a un caballero, una señora, no sé, llegó, alguien dice, un doctor que tiene ojo dice, esto es raro, esto no lo hemos visto. ¿Cómo lo distinguen de un resfriado común? Y dicen, no, esto realmente es distinto. Ah, un SARS, y esto viene de un murciélago. ¿Cuál es ese camino para atrás? ¿Cómo se hace eso? Parte analizando la secuencia genética del virus. Y hay muchos virus que están secuenciados y uno los mete en un servidor y las Ah, compara todas. Y dice, mira, el más parecido es uno que encontramos en murciélago hace 20 años atrás. ah, Pero hay que demostrarlo. Y esa parte que tú mencionas es súper importante porque eso implicó que un grupo de investigadores se pasó meses en unas cuevas en el sur de China claro. y con cotonitos sacando muestras de caca de murciélago hasta que identificaron el virus que era el más parecido al virus humano en el año 2002. Eso implicó, ¿ya? Perfecto. Y todo esto que pasa ahora va quedando registrado. Sí, Perdona mi sí, analogía, pero es como cuando sí, en CSI tal meten, cual. yo soy fanática de CSI, Las Vegas, Nueva York, todo, y meten, dice, vamos a registrar en las huellas digitales. Y aparece Juanito que estuvo un robo hace 8.000 años, quedó registrado. Entonces la ciencia tiene como una gran base de datos de todo. Sí, tal cual, y es pública, cualquiera puede ir a mirarlo, está ahí, está hace un montón de años, y no solo eso, esto fue el año 2002. ¿Ya? El año 2007 hay un estudio que está publicado de ecólogos y virólogos que trabajan en este tipo de enfermedades, que se llaman enfermedades zoonóticas, porque son virus que pasan de animales a humanos, y hay un artículo que ellos publicaron en el año 2007 que dice textual, la población de coronavirus en los murciélagos del sur de China, más la costumbre de comer cosas exóticas, es una bomba de tiempo. ¿En Entonces, serio? tal cual, es textual. Y de hecho, hay muchos ecólogos y muchos virólogos que sabían que esto iba a pasar y que la fuente más probable de una nueva pandemia iban a ser los coronavirus de murciélago. Y fue Entonces, una bomba de tiempo. y fue una bomba de tiempo, pero ojo, hay una cosa importante y un alcance que quiero Sí. hacer ahí. En Chile también tenemos una enfermedad zoonótica emergente y se llama ANTA. El ¿Qué es ANTA es zoonótica? ¿Que viene de los animales? de animales a humanos. Zoonótica. Zoonótica. ¿Y por qué es Ya. importante esto? Porque las enfermedades zoonóticas no son peligrosas porque la gente coma a un animal. Aquí nadie come ratón de cola larga. Esto tiene que ver con nosotros metiéndonos en otros lugares, invadiendo otros nichos ecológicos y encontrándonos, por lo tanto, con otros animales y con otros virus. Esto tiene que ver con nuestra forma de generar riqueza. Esto debería hacernos replantear la forma en que estamos usando los recursos naturales. Porque a medida que lo hacemos, nos vamos a encontrar con otro tipo de virus tal vez más peligroso incluso que este. Y por lo tanto esto no es cultural, no tiene que ver con la dieta, no es culpa del chinito que se comió la sopa. Somos nosotros metiéndonos donde viven otros animales. Claro. Y este paso por este panolín, ¿cómo se llama el de ahora? Pangolín. El pangolín. Es como define mucho de este COVID-19 porque, o sea, Mm, sí. si el chinito se le ha tomado la sopa sin relación con Mm, ay, pangolín, mm, no sería un COVID-19, es necesario, yo eso, bueno, claro. no sé si lo Sí, entiendo bien, sí. era necesario el paso por este otro animal también.
Sí, le confiere de hecho algunas características bien particulares en dos zonas del virus que son muy especiales y que tienen que ver con el proceso de infección. Y eso genera probablemente las diferencias más importantes que uno puede ver entre el SARS del 2002 y el SARS-CoV-2 del 2019, y que tiene que ver con dos hechos que yo diría son súper relevantes para explicar por qué este virus, a diferencia del otro, se expandió tanto. Y una cosa que tiene es que a diferencia del otro virus, el actual le va muy bien en la garganta, se copia muy bien. Los virus hacen eso solamente. Javiera Contador tiene sueños, tiene ideales, le gusta cocinar, le encanta el humor. El virus lo único que hace es copiarse a sí mismo, nada más. No vive para otra cosa. Ya. Y ese virus en particular se copia muy bien en la garganta, y eso es importante, que de Ah, ahí sale al exterior. Y otra cosa muy importante, el virus del año 2002 hacía que la gente rápidamente se sintiera mal, y les daba fiebre, y les dolían los músculos, y esa gente se quedaba en su casa. Este virus produce al principio muy pocos síntomas, y por lo tanto la gente sigue funcionando, y como el virus y está en la garganta, contagiando. lo va repartiendo por todos lados. Ahora, otra, y yo voy a ser súper honesta, yo al principio, cuando partió esto, yo dije, no, esto es manipulación, tienen la vacuna lista, porque te meten tanto la cosa de las farmacéuticas, que además que es un mundo Claro, aparte, que es verdad, y que uno sabe que, no sé, es de las industrias que más generan dinero, creo que el negocio de armas y las farmacéuticas, los laboratorios van después, en las farmacéuticas gigantes, que uno dice, claro, tiene sentido. Y después, como tengo amigos científicos, me dijeron, no, nada que ver, de verdad que estoy bien. ¿Cómo se sabe eso? Porque mm, hay mucho, ¿cómo se sabe sí, que esa mezcla del sí, pangolín con el murciélago no sí. está hecha en un laboratorio? A ver, se sabe por varias razones. La primera, y una de las más divertidas, es la siguiente. Si alguien hubiese querido diseñar este virus como es muy difícil que lo hubiera podido hacer porque tiene una parte en particular que uno la puede modelar en un computador y pedirle que te genere la estructura más eficiente para infectar. Y si tú haces eso, te da un resultado completamente distinto al que vimos. El resultado que tenemos actualmente, nadie lo predijo nunca, es algo muy particular. No puede ser predicho por un computador, por ejemplo, con los software que tenemos. Se nota que acá lo que hubo fue un camino natural en el que se generó una estructura muy, muy especial que tiene una capacidad infectiva gigantesca. Y si uno hace la ingeniería reversa, en el fondo trata de ¿Mm? ir desde lo que tenemos ahora al punto de partida, en ese camino tú te pierdes y te mandas para otro lado del sistema. Ah, Eso es algo perfecto. que dice mucho con respecto al origen natural. Y lo otro tiene que ver con que efectivamente, como tú decías en CSI, tenemos bases de datos con los virus. Y uno puede ir ¿Ya? comparando y puede ir armando una especie de árbol genealógico. Y uno va viendo a Perfecto. qué se parece, y cuando uno empieza a ir hacia atrás, tiene todos los pasos. No apareció de repente en el fondo. No es como ese tío del sur que de repente aparece y nadie lo conoce. Dice el cuento del tío. Sí. Este está emparentado genéticamente con todos los otros, entonces es muy difícil que alguien lo haya fabricado, porque si alguien lo hubiera fabricado, hubiera aparecido con un pariente lejano que nadie conoce, que nadie nunca vio, con otra nariz, con otras orejas, como, oye, el tío este no se parece a nadie de la familia. Bueno, este virus se parece a todos los virus de la familia. ¿Y qué pasa también con, me imagino que así como en el universo, no sé, de los actores, las actrices, hay como alguna gente que quiere sobresalir de alguna manera, pero también a uno le llegan por Twitter o qué sé yo, científicos que supuestamente son unos, no sé, epidemiólogos súper famosos de ciertas partes Sí, del mundo po. que uno no conocía y que te aseguran con subtítulos, porque uno tampoco habla el idioma original, que, no sé, unos suecos, unos no sé dónde, que esto ellos tienen, pero sí, Sí, certeza de que esto está manipulado genéticamente, y ahí para uno, que es de este lado claro, del obvio. universo, es súper Sí, como uno, es raro cómo poder hacer ese sí, por discernimiento de qué supuesto. es mentira y qué es verdad. Por supuesto. Y de hecho pasó la pregunta, la vi pasar ahí. Salió recién un premio Nobel diciendo que él estaba seguro que este virus había sido fabricado en un laboratorio. ¿Ya? Es importante dos hechos que voy a comentar acá. Ujú. Que alguien diga algo es irrelevante si es premio Nobel, futbolista, jardinero, actor, científico de Chile, pintor de brocha gorda, pintor de alta. Da lo mismo que él lo diga. Lo importante es la evidencia que él presente para respaldar sus dichos. ¿Ya? Por lo tanto, un premio Nobel dijo es la peor forma de comenzar una noticia. ¿Ya? Segundo lugar, el señor que lo dijo, que se llama Luc Montagnier, es un señor que lleva hace rato medio... De hecho, yo creo que los periodistas ni siquiera deberían entrevistarlo. Este señor ha dicho que las vacunas causan autismo, salió ahora diciendo que este virus no existía, que fue fabricado en un laboratorio, no cree en el cambio climático, o sea, tiene un repertorio de patinada, es como decimos nosotros en Chile, se le arrancaron los enanitos para el bosque. Y de Total. hecho, entre quienes conocemos de comunicación científica y entre los periodistas científicos, de hecho, es conocido esta historia de que Luc Montagnier hace rato que se le fueron las cabras para el bosque, para el cerro.
Entonces, esas dos cosas. Montañer ya está en una etapa en que de verdad no deberían entrevistarlo porque está hablando tontera. Y segundo lugar, que sea premio Nobel no importa nada. Lo importante es la evidencia que él muestra. Y la evidencia él no la tiene. Él sencillamente dijo, estoy seguro. Bueno, lo mismo que esté seguro. Basado en mi historia, en mi vida. Por supuesto, hay un montón de evidencia que sugiere que este virus tiene un origen natural. Y por otro lado, hay cero evidencia que sugiera que tiene un origen sintético. Y en ese escenario, por lo tanto, que Montañer diga que él cree que es sintético, a mí de verdad no me dice nada. Porque lo que yo necesito es evidencia. Y esa evidencia él no la aporta. Y hubo otro caso de otro Nobel que es, creo que es japonés, bueno, asiático, que salió desmentido, que salió en Twitter como él Sí, dijo que este virus, claro. y Sí, salió totalmente después comprobado que era una fake news, que él sí, jamás había hablado de eso. sí. Que también es un tema, y la fake news con respecto a esta, siento que es tan fácil desinformar, es tan fácil como, no sé, como, y si tenéis un presidente, no sé, como Trump, que dice que a lo mejor habría que probar, que lo dice ante todo, habría que probar como el Inyectarse cloro. desinfectante inyectable. ¿Qué te pasa a ti cuando veis que un presidente de una potencia como Estados Unidos dice, oye, sí, a mí me parece una buena idea que se inyecten, y de hecho hubo N intoxicaciones y problemas serios en Estados Unidos porque la gente se Sí, vistió claro. efectivamente cloro y desinfectante? Mira, cuando eligieron a Donald Trump en Estados Unidos, yo elegí a ese evento como la noticia científica más importante del año. ¿En Y, serio? y en la radio donde yo trabajaba me dijeron, pero ¿por qué elegiste esa como noticia científica? Le dije, van a ver, ya van a ver, porque Trump es un tipo que es abiertamente anticiencia. Tiene un montón de creencias súper extrañas. Y lo que pasó en la conferencia de prensa lo muestra perfectamente bien. Es un tipo que no tiene idea de lo que está hablando, pero habla con tal seguridad, con tal desparpajo, y después más encima cuando lo pillan se diciendo, no, si era una broma. Fue una broma que hice yo y producto de esa broma, en teoría, un montón de gente, como tú decías, terminó intoxicada porque vieron que el presidente decía que era buena ondita tomar cloro y partieron a tomar cloro y un montón de gente terminó intoxicada. Entonces, tener un presidente como Bolsonaro en Brasil, por ejemplo, como Donald Trump en Estados Unidos, es algo que debería ser una gran lección para los países del mundo. Nunca más podemos darnos el lujo de elegir presidente de esa calaña para un país tan importante, por ejemplo, como Estados Unidos, porque además nos termina afectando a todos. Sí, claro. Y volviendo como al coronavirus que hacía ahora, ¿cómo se contagia realmente? ¿Son efectivamente las gotitas de saliva? ¿Es el aire? ¿Por qué este metro de distancia? Sí. ¿Por qué la mano? ¿Por qué las restricciones que tenemos? Porque a ver, los virus, como te decía, son máquinas de copiarse. ¿Ya? Pero Son ¿un así. virus es una célula? ¿Un virus es un ser vivo? Es, un virus es una, voy a decirlo muy bonito, una máquina molecular de copiarse a sí mismo. No le alcanza Pero, para ser vivo. ¿Ya? ya, Es no es un una, organismo. no, es una esfera de grasa con proteínas por fuera que adentro tiene material genético. Es una pelota de grasa con proteína con información dentro. Pero por Ya. esa información el virus no puede hacer nada. Necesita meterse escondido dentro de una célula, robarle la maquinaria celular y con eso copiarse a sí mismo. ¿Ya? Vale. Y este virus, para poder entrar a las células, tiene una llave. Y con esa llave empieza a ver a qué célula le hace, y justo esa llave le hace a las células del sistema respiratorio. Eso hacen muchos coronavirus. De hecho, hay 4 coronavirus que producen el resfrío común. Y es porque entran justamente a las vías respiratorias. Este virus puede entrar en las vías respiratorias superiores y también abajo, en los alveolos. ¿Ya? Entonces, en ese camino coloniza toda la vía respiratoria y por lo tanto, cada vez que hablamos, estornudamos y tosemos, eliminamos pequeñas gotitas de saliva que llevan al Ujú. virus. Esas gotitas son de distinto tamaño. La mayor parte de esas gotas son relativamente grandes y caen como a 1 metro, 1 metro y medio de distancia tuyo. Entonces, tú estás hablando, salta salida de repente y cae a un par de metros. Ahí va el virus. Cuando estornudamos, también se produce un aerosol de saliva. Por eso es Claro. importante, y eso es un cambio cultural que deberíamos incorporar todos de aquí en adelante, cuando estornuden, cúbranse la boca y la nariz con la parte interna del codo. Así. Así, claro. ¿Por qué? Porque con la parte interna del codo no van a tocar nunca nada más, no pueden abrir una puerta. Sí. Entonces, no con la mano porque hay ascensor, manilla, qué sé yo. Entonces, el virus, para que entre a otra persona, tiene que entrar por los ojos, por la nariz o por la boca. No entra por la piel. Por eso, si ustedes tocan una superficie contaminada con virus, no pasa nada. El virus no puede entrar por la piel. Pero si con esa mano contaminada se rasca en la nariz, Ah, adentro el virus. Por eso es importante, no usen guantes de látex. He visto mucha gente en la calle con guantes de látex, incluso comiendo.
El uso de guantes de látex no tiene ningún sentido porque el virus no entra por la piel. El virus entra por los ojos, por la nariz y por la boca, y la vía de contagio más eficiente es persona a persona. Si yo me junto con Javiera en persona, por ejemplo, y yo estoy enfermo o ella está enfermo, estamos conversando muy cerca, en algún momento nuestra saliva nos va a infectar uno al otro. Pero si tenemos distancia social y nos mantenemos suficientemente lejos, eso no va a ocurrir. Y por lo tanto, manteniendo la distancia social, lavándose las manos y evitando tocarse la cara, uno elimina la mayor parte de las vías de contagio. Lo que sí aprendí, que me parece que es cierto, es porque es mejor, decían casi, el jabón que el alcohol gel. Y es porque el jabón saca esa capita de grasa que está afuera, como tú acabas de decir, la elimina. Entonces, el otro, lo que está dentro, ese material genético, queda upside. Básicamente, el jabón destruye al virus, desarma completamente su membrana, expone el material genético y una vez desarmado no se puede volver a armar. Entonces, el jabón, esto es tan sencillo, es que esa es la gracia, y que lo que Donald Trump no entendía. Fuera del cuerpo, el virus es tremendamente lábil, se rompe muy fácilmente, se muere con la falta de humedad, se muere con la luz ultravioleta, se muere con jabón, pero una vez que entra a nuestra célula, no hay cómo sacarlo. Entonces, por eso es importante lavarse las manos, el jabón destruye el virus, el alcohol hace algo parecido, es un poco menos eficiente, y el cloro oxida completamente las moléculas y también destruye el virus. Entonces la recomendación es, en la casa, siempre agua y jabón para las manos. En las superficies, cloro con agua, un par de cucharadas de cloro en un litro de agua para las superficies. Y en caso de emergencia, si están en la calle, pero solo en caso de emergencia, alcohol gel. Ahora bien, si bien el virus no se pega por la piel, pero uno igual se toca todo el rato la cara sin darse cuenta. Yo el otro día fui al supermercado, la única vez que usé guantes de látex, que me pareció una tontera, y ahí tuve conciencia de que yo para las bolsas de supermercado las abro así, porque son muy cerradas. Pegadas, sí. Son muy pegadas. Tuve mucho rato tratando de abrirlas sin usar saliva porque estaba consciente y me costó mucho rato, no, de verdad, mucho rato abriendo la bolsa. Pero claro, uno no se da cuenta. Por ejemplo, en una verdura, porque todo el otro día fui al almacén de acá cerca, te dejan entrar de a uno. Sí. Va todo el mundo, entonces de a uno, con distanciamiento social, todo perfecto. Y yo me perseguí y dije, cuando tocaba los tomates, decía, si alguien más los tocó con coronavirus, filo, yo me los voy a llevar igual. Sí. Pero, ¿cuánto dura ese coronavirus? Claro, arriba de ese tomate, o en el pasamano, sí. O porque yo tenía entendido que en un metal me dijeron 12 horas, sí. Pero no sé cuánto es en realidad. Mira, lo que tú estás hablando me parece fundamental porque es parte importante de las preocupaciones de la gente hoy en día. Hay personas que tienen unas rutinas súper complejas para salir de su casa y para volver a entrar. Y terminan olvidándose de lo más importante, que es, insisto, lavarse las manos, no tocarse la cara y desinfectar la superficie. Entonces, no está descrito todavía que haya vía de contagio a través de alimentos. O sea, eso no quiere decir que no exista, pero debe ser tan poco relevante, porque la vía respiratoria es la más común, que ni siquiera lo alcanzamos a notar. Sin embargo, si ustedes quieren estar seguros, lo mejor es lo siguiente. Las frutas y verduras que vayan a comer crudas, es decir, directamente sin pasar, lávenlas con harta agua y si quieren con una gotita de cloro. Ojo, una gotita. No como la película, una taza por litro. No. Una gotita por si acaso. Y todo lo que van a cocinar, ni se preocupen porque con el calor el virus se destruye. ¿Ya? Recuerden siempre además que la vía de contagio principal, ojo, nariz, boca, así que mientras no se toquen esas partes de la cara en particular, con las manos que tocaron cualquier cosa, da lo mismo. Y lo otro con la superficie. Uno nunca sabe de qué diablo está hecha la superficie, si es plástico, cartón, acrílico, claro. y menos todavía si pasó 1 minuto o 12 horas de la última vez que alguien le estornudó encima. Entonces el consejo, da igual la superficie. Asuman que fuera de su casa está todo contaminado. Y si tocan algo, no toquen nada más. Y eso es un consejo que me dieron también. Traten de usar la mano no dominante. Yo soy diestro, por ejemplo, y uso la mano izquierda para abrir puertas. Porque si me llego a tocar la cara por accidente, lo más probable es que lo haga con la mano derecha. Entonces, si ustedes son diestros, traten de estar muy atentos para que cuando interactúen con el fierro de la micro, con la manilla de la puerta, con el botón del ascensor, usen la mano que no usan permanentemente, porque si les pican la nariz y se rascan sin darse cuenta, lo van a hacer con la mano dominante. Y ojalá esta no la hayan usado para interactuar con cosas en la calle. Oye, hay harta gente, toda la gente súper motivada, están preguntando, chao, guante, entonces, alguien preguntó, después vamos a tener, en los últimos 15 minutos van a hacer puras preguntas, chiquillos y chiquillas, pero alguien preguntó, ¿el amoníaco cuaternario? Sí, amonio cuaternario. Mira. Amonio cuaternario. En general,
no hay evidencia científica que respalde el uso de medidas desinfectantes en la vía pública. Todos esos túneles sanitarios, eso de regar con amonio cuaternario, no hay ninguna evidencia científica que muestre que eso es útil. Y por lo ¿Ya? tanto, para mi gusto, son medidas que son efectistas más que efectivas. Ustedes no sacan nada con desinfectar en la ropa a las personas. Las personas necesitan lavarse las manos y mantener la distancia social. Y una ropa no va a ser una vía de contagio importante a no ser que se la pasen por la cara. Y además tendría que tener un montón de virus para que sobrevivan ahí en la tele y qué sé yo. Entonces, me parece que son medidas que tienen poca evidencia, que generan costos en los municipios y que tienden a tener una efectividad que no está confirmada. Entonces, me parece que no son muy prácticas ni muy útiles. Oye, y hablando del calor, en los países, por ejemplo, no sé, yo alguna vez haciendo algún programa, me acuerdo, la ruta estuve en Sudán, que es como había Mm, sensación térmica 50 grados y sí. como que de verdad, en esos países, por ejemplo, el coronavirus no se va a desarrollar A con ver, ese grado de calor. en general, como te decía, los virus, cuando están fuera del cuerpo, fuera de una célula, son muy lábiles, porque dependen del agua que los rodea. Entonces, supongamos que estoy enfermo, tengo el virus, estornudo, tiro una gota de saliva, esa gota de saliva cae en una mesa. Esa gota de saliva está hecha de agua, y con el calor se va a evaporar, y en un momento el virus se va a secar completamente, y al cabo de un rato se va a inactivar, se va a desarmar y se va a romper. Evidentemente, en lugares donde hace mucho, mucho calor, ese proceso de evaporación va a ser más rápido y por lo Mm. tanto la viabilidad del virus va a ser también más baja. Lo mismo ocurre cuando hay mucha irradiación solar, porque la luz del sol contiene rayos ultravioleta y los rayos ultravioleta también destruyen a las estructuras de los virus. Y por otra parte, sabemos que las enfermedades respiratorias tienden a contagiarse y a ser más comunes en invierno. Y eso no guarda tanta relación con el clima para el virus, sino lo que hacemos nosotros. Nosotros en invierno tendemos a encerrarnos. Estamos más Mm. cerca, el aire se encierra en una casa y eso favorece la transmisión de enfermedad respiratoria. Entonces el mensaje es, aprovechen que todavía hay solcito, abran las cortinas de su casa y ventilen bien. La humedad aquí no tiene nada que ver. Sí, sí, porque entre más alta sea la humedad, más tiempo eventualmente ese virus va a durar en su gotita de saliva. Claro. Y hay un juego evidentemente con la temperatura también, porque a mayor temperatura hay más evaporación. ¿Ya? Entonces sí, efectivamente las condiciones ambientales pueden afectar a la viabilidad del virus. Y por eso, como uno nunca sabe qué tan activo o inactivo está, lo mejor es, como te decía, decir, ¿sabes qué? Fuera de mi casa, todo tiene virus. Y si toco la manilla del metro, el botón del ascensor o lo que sea, voy a asumir que tengo virus en las manos y por lo tanto no me voy a tocar la cara. Y preguntan acá, ¿y el alcohol diluido, el alcohol gel en agüita como para tener esos spray para la Sí, gente que se va echando sí. como que En vaya caso, haciendo tu metro cuadrado? no, para el aire no sirve. El alcohol con agua, al 70%, ese alcohol que venden en la farmacia, el Sí. desnaturalizado, es al 95%. Para que no se compliquen con la matemática, 3 vasos de alcohol y uno de agua, o 3 medidas de alcohol y una medida de agua, ¿ya? Y eso sirve como desinfectante porque el alcohol a esa concentración destruye las membranas del virus, la parte externa, y también hace que las proteínas que tiene pierdan la forma, y con eso el virus queda inactivo. Pero es Perdona, el menos alcohol efectivo. al, Dale, al 70. sí. Es que el otro día a alguien le pregunté a alguien que me explicó científicamente, pero no alcancé a entender. Uno pensaría, alcohol de 95, mucho Ah, mejor, sí, porque es más... sí. Pero no, me dijo, el alcohol a 70. Me dijo, es un poco largo explicar. Ahora que estoy No, contigo, te lo pregunto. ¿Por qué, si sí. uno pensaría, mientras más alcohol, más pulento, Ya, más va a matar? ¿Por qué el 70 es mejor en este caso? por 2 razones. En primer lugar, porque el proceso químico que afecta tanto a la membrana del virus como a las proteínas con alcohol requiere un poquitito de agua, ¿ya? Y lo Ah, segundo, el alcohol, entre más puro está, más rápido se evapora y por lo tanto permanece menos tiempo en contacto con la superficie. Entonces, si es perfecto. puro, es menos eficiente químicamente y se evapora más rápido. Si está con un poco de agua, es más eficiente denaturando membrana y proteínas y persiste más en la superficie porque se evapora más lento. Perfecto. Entonces dijimos que eran 3 de alcohol por una de agua. Exactamente, la medida que sea, 3 vasos de alcohol y un vaso de agua, 3 cortitos de alcohol y uno de agua, 3 dedales de alcohol, mantengan la proporción y con eso van a andar bien. 3-1. Sí, Perfecto. Y lo otro, que yo creo que esto tiene como así una conversa que yo creo que la mayoría de las casas la han tenido. Es como, nos cambió este COVID-19, cambió el mundo, nuestro sí, mundo por lo menos, sí, cuando tú decís vamos a tener que aprender a relacionarnos sí. quizás mucho tiempo con las mascarillas, quizás no va a ser esas fiestas reyes así todos apretados, como,
o esos recitales, así como en esos tuburios que uno iba cuando joven, a darlo todo, así súper apretados, transpirados En el todos, subterráneo. en el subterráneo, todos transpirando, rozando cuerpo con cuerpo. Sí. Ese universo es como que hay que pensar que no lo vamos a ver en un buen rato o nunca más, porque es triste también. Sí. A ver, efectivamente este es un evento que puede ser transformador culturalmente. Eh, la última vez que algo parecido ocurrió a una escala muchísimo mayor fue la pandemia de gripe española, mal llamada gripe española, pero así se llama, de 1918. Ahí se calcula que murió entre un 2,5 y un 5% de la población del mundo. Fue una cosa impresionante. Y eso finalmente pasó. Ahora, este virus generó... Esa no es la peste bubónica, la No, no, no. otra. Esa es producida por una bacteria que se llama Yersinia pestis, La la bubónica. bubónica, que se llama la plaga, que produjo 3 pandemias. Una de ellas se llamó peste bubónica. La más terrible fue la peste negra, de 1340 más o menos. Que Esa, parece que fue como la mitad del mundo. esa mató a la mitad de la población de Europa. No, fue una cosa, Heavy. 200 millones de personas, una cosa pero impresionante. ¿Ya? Lo que estamos viendo ahora es de una magnitud menor, pero lejos ha sido lo más brutal que nos ha pasado en los últimos 100 años, en términos de cantidad de muertos en tan poco tiempo. ¿Ya? Y tenemos dos opciones básicamente, son los dos extremos que voy a mencionar y todo lo que hay entre medio. Uno es que inventemos una vacuna, de aquí, eso va a pasar de aquí a un tiempo más, inventemos una vacuna, vacunemos a todo el mundo y como el virus vive eminentemente en humanos, no va a tener dónde vivir el virus y se acabó. Y vamos a erradicarlo. Pero eso va a tomar al menos tanto tiempo como nos demoremos en hacer una vacuna. Un año y medio. Y la opción más mala que tenemos es que la vacuna nunca logre ser descubierta, que no sea efectiva, que no funcione bien, que no haya caso, que no haya con qué darle. Y en ese caso es probable que este virus se convierta en una endemia. ¿Qué quiere decir eso? Que se va a quedar con nosotros durante muchísimo tiempo, circulando en el hemisferio, en el invierno del hemisferio norte, y luego pasándose al invierno del hemisferio sur, como lo hacemos con la influenza, por ejemplo. Claro. Esas son las dos opciones. Y evidentemente eso generaría un impacto cultural gigante, porque necesitaríamos mantener la distancia social, nuestros saludos de abrazos, besos y tal latino que tenemos. Los viajes, porque si vais de un hemisferio al otro. Sí, ahora yo soy bien optimista. Yo creo que vamos a tener una vacuna pronto. De hecho, en mi línea temporal vamos a tener primero un tratamiento para los casos más graves, después vamos a tener test serológicos para todo el mundo que nos van a pinchar un dedo para sacarnos sangre y hacernos un test de anticuerpos, y en el plazo de un año y medio vamos a tener una vacuna, estoy seguro, no me cae ninguna duda que soy muy optimista, por cierto, pero mirando la evidencia científica da la sensación de que es muy probable que tengamos una vacuna. Se están enseñando un montón de tecnologías distintas, estamos probando un montón de formas diferentes, hay miles de científicos trabajando en esto, entonces yo tengo la sensación que vamos a tener una vacuna, no va a ser ahora, y por lo tanto, como decías tú, durante mucho tiempo vamos a tener que cambiar nuestra forma de relacionarnos, y eso va a Claro. implicar no carrete, no roce, no abrazo, más de lejito, probablemente usar mascarilla en lugares que estén congestionados, y eso va a ser durante un tiempo. Qué loco igual, ¿no? Es Sí, como un cambio de es paradigma. súper loco. O sea, yo salgo aquí en la calle, en mi plaza, y yo veo a todo el mundo con mascarilla, y es como si hace 3 meses atrás alguien me hubiera dicho que en abril del 2020 todo el mundo iba a andar con mascarilla porque un virus iba a tomar el mundo, y le he dicho, loco, mucho Netflix, ¿qué onda? Pero así estamos, pues. Es súper loco, porque igual tiene que ver con como, no sé, hoy día veía en Sudán que volvieron las manifestaciones sociales, así Mm, con todo, dijeron filo con las medidas, siendo que Sudán no tiene, y parece que es una locura, finalmente, no sé, y como es una locura tratar de volver no sé, por ejemplo, a una marcha, porque es un lugar totalmente, en este minuto, pues en el Chile actual, sí. es como impensado, po, y igual tiene otra mirada que es la social, que es bien loco lo que pasa con una pandemia. No sé, a mí no me había tocado, se lo encuentro que es como un cambio total de mirada, Sí. de paradigma, como te decía. Mira, has dicho una cosa que es muy entretenida. Hay un historiador que se llama Walter Scheidel, que es académico de la Universidad de Stanford. Y él publicó un libro, él estudia economías antiguas. Y él publicó un libro hace un par de años atrás, 3 años atrás, que se llama The Great Leveler, el gran nivelador. Y él estudió qué eventos en la historia de la humanidad habían logrado bajar la desigualdad económica. ¿Te suena eso? Ya. Sí. Bueno, y él descubrió que los únicos eventos que logran disminuir la desigualdad económica en una magnitud importante son las guerras, las revoluciones y las pestes. Se producen cambios sociales tan profundos. Fíjate que con la plaga, con la peste negra, en 1340 murió tanta gente que no había obreros. Y las personas que tenían tierra, por ejemplo, y querían contratar agricultores,
tenían que peleárselos y los sueldos de la gente más pobre se triplicaron. Y por primera vez en la historia esas personas comieron y se vistieron tan bien como quienes los empleaban, porque había tan poca mano de obra que los sueldos se dispararon. Qué loco. Tuve la posibilidad de estar en Edimburgo, ¿ya? Y hay una ciudad, un pedazo de la ciudad subterránea, porque en algún momento, para la peste, Claro. no sé cuál de todas, dijeron, filo, tiremos cemento encima, además no tenemos tiempo para... Entonces dejemos a los muertos ahí y construyamos encima. O sea, era un nivel ya de... Entonces, filo, chao. Entonces, tirar cemento, y dejar una ciudad debajo, y edificar una ciudad, y hay un pedacito que está abierto, que uno se puede meter, y es una locura. O sea, pensar que una ciudad quedó bajo otra, ha pasado, o sea, muchas veces, y seguramente en el mundo, pero es súper loco. Sí, de hecho es bien impresionante revisar, de hecho alguien dijo por ahí en los comentarios, es muy interesante revisar la historia de cómo vivíamos nosotros hace 300 años atrás, 200 años atrás, cuando no sabíamos que existían virus y bacterias. Acuérdense de una cosa, Robert Koch y Louis Pasteur, que fueron los que básicamente sentaron las bases de la medicina moderna al establecer que había organismos diminutos, que eran virus y bacterias que no podíamos ver, y que esos nos enfermaban. Eso ocurrió en la segunda mitad del siglo XIX, en 1860, 1870, por ahí. Hasta antes de eso, los médicos no se lavaban las manos. ¿Para qué? Pues si las bacterias no existían. Y los tratamientos médicos de la época, el más importante eran las sangrías, que no es vino con fruta, te pinchaban una vena y botaban la sangre contaminada. Entonces, lo que estamos viviendo nosotros ahora, acuérdense ustedes que la esperanza de vida al nacer en Inglaterra en 1700 apenas supera los 40 años y ahora supera los 80. Doblamos la edad de la esperanza de vida gracias a la ciencia y la tecnología, gracias a que la medicina entendió por qué nos enfermamos y por lo tanto se nos olvidó cómo era nuestra vida antes. Y nuestra vida antes era súper terrible. Nos moríamos jóvenes, comíamos mal. No, la principal causa de muerte eran enfermedades infecciosas del estómago. ¿Y cuántas mujeres se morían al parir? La fiebre posparto era una de las causas de muerte más comunes en las mujeres. Y era porque se infectaban con bacterias y nadie tenía idea por qué. Y en parte era porque los médicos no se lavaban las manos. ¿Para qué si las bacterias no existían? Oye, y otra pregunta que también es muy recurrente, por lo menos en mi grupo de amigos, como pasamos por esta faceta en nuestros grupos de WhatsApp, además de muchos memes, los nequitos con el ataúd, qué sé yo, con algunos aciertos que han habido, porque la creatividad aflora Sí, claro. en la cuarentena, es el tema de algunos que dicen, no, que nos va a dar a todos, esto nos va a dar a todos, porque como tú dices, esto nos va a dar a todos, así que ojalá me dé lo antes posible, porque estén más desocupados los hospitales, porque después la curva... Entonces, hay mucha gente que dice eso. Sí. Y después yo tengo otros amigos doctores que decían, ojalá que no te dé, que no te dé, porque si llegáis a estar grave, lo más probable es que tus pulmones no queden funcionando. O sea, y si te salváis y está todo bien, a lo mejor no vayas a poder jugar fútbol nunca más en tu vida. Eso no lo sabemos. Entonces, esta teoría de que, ya, que me dé al tiro, igual me va a dar. ¿Qué pasa con eso? ¿A todos nos va a dar, es verdad? ¿Que nos dé antes, después? Hay un epidemiólogo de Harvard que es experto haciendo modelamiento. Él hizo un modelamiento muy, muy preciso para la crisis del SARS y él estima que entre el 20 y el 60% de la población del mundo se va a infectar. ¿Entre el 20 y el? 60. Ya, ahora, ojo. Un buen porcentaje. Infectarse no quiere decir enfermarse. Estar infectado es que el virus lo tienes acá y mucha gente, y con esta enfermedad pasa muy frecuentemente, nunca tiene síntomas. De hecho, por eso nosotros empezamos, el Ministerio de Salud empezó a entregar las cifras separadas entre los infectados y los infectados con o sin síntomas. Ya. Entonces, este señor dice que entre el 20 y el 60% de la población del mundo se va a infectar. Eso es con o sin síntomas. El problema es que hay un porcentaje importante de gente que se muere con esta enfermedad. Y muchas veces hemos visto gente que no solo uno dice, no, que los puros viejitos y la gente que yo soy deportista y todo. No, uno nunca sabe cómo va a reaccionar el cuerpo. De hecho, en la pandemia de gripe española de 1918 murió mucha gente joven. Y es porque el virus generó en ellos una respuesta inmune tan fuerte que eso terminó por matarlos. Eso se llama tormenta de citoquinas. Y eventualmente te puedes morir de eso, te puedes morir por el virus, te puedes morir porque tenías otra enfermedad. Entonces, esto de buscar contagiarse no tiene mucho sentido porque puede que te pase algo muy malo. Y sí, es muy probable que te termines infectando,
pero es mejor infectarte por accidente, por cualquier cosa, a que te saliste a buscar a propósito de eso. Y por otra parte, es muy probable que tengamos una vacuna pronto. Y la vacuna hace lo mismo, es decir, genera una respuesta inmune que te protege, pero no te enferma. Y ahí entonces no te Claro. puedes morir. Entonces, haciendo el cálculo, si me preguntas a mí, prefiero cuidarme, esperar a que salga la vacuna y en cuanto salga, poner el brazo. Oye, y lo otro que te quería preguntar con respecto a lo mismo que me estás diciendo, que sí, para la gente que se está integrando después es porque hay mucha gente que está súper, te tiran muchas flores, que nunca lo habían entendido tan bien, tan fácil todo, que agradable. El efecto del alcohol. Bueno, hablemos de los mitos un poco. Ya, po. Al principio salió que el alcohol, y está ahí a varios dando vueltas, y algunos que nos gusta, digamos, dijimos, vamos, ¿es este el alcohol que mata el virus de verdad? Mira, es bien interesante. Se supone que no, porque el alcohol, yo no sé que tú estás tomando vino que tiene 12 o Vino 13 tinto. grados. Ya. Yo me estoy tomando un Old Fashion, que es casi puro whisky. Son 40 grados de alcohol. En general, el mejor desinfectante es el alcohol de 70%. O sea, mucho más fuerte que esto. Sin Claro. embargo, salió un estudio que hicieron científicos alemanes y que fue publicado por el CDC, que es el Center for Disease Control and Prevention de Estados Unidos, que es esta institución que sale en todas las películas de virus, donde hay estos investigadores con trajes de la NASA. Bueno, Sí, sí. y que muestra que el alcohol al 30% también puede eliminar el virus cuando se aplica por al menos 30 segundos, ¿ya? Entonces, pero es un dato casi anecdótico muy nuevo. El alcohol que es mejor para desinfectar es el alcohol que venden en las farmacias, que se llama alcohol desnaturalizado, que viene al 95%, pero tienen que diluirlo con agua hervida. Ya lo dijimos, lo vamos a repetir, 3 medidas de alcohol por 1 medida de agua. Ya, entonces eso sería. Pero lo otro que salió también, la vitamina C, porque como decían, Sí. lo más parecido es la influenza, entonces y si la influenza te aumentan las defensas con la vitamina Sí. C, a matarse tomando vitamina C. ¿Qué pasa con la vitamina C? La, ¿No? no, la vitamina C es uno de los mitos más grandes de la historia. Perdona, es que alguien dice, ¿y esa weá se toma? No, pues ¿cómo se va a tomar? Preguntan si tus tres No, medidas de alcohol no, con agua y no, con hielo y con un no. limón. Es para las manos o, ojo también, que hay gente que me lo ha dicho, que le echó cloro al teléfono celular y es como... El alcohol es ideal para limpiar todo el aparato electrónico, teclado, mouse, cámara, todas esas cosas, teléfono celular, alcohol con agua es lejos lo mejor para limpiarlo. Lo de la vitamina C. Lo de la vitamina C es un mito que viene de la mano con un premio Nobel que se llama Linus Pauling. Y Linus Ya. Pauling, hacia el final de su vida, promovió de manera muy, muy radical el uso de vitamina C para prevenir un montón de enfermedades, ¿ya? El cáncer, la gripe, el resfrío. De hecho, la gripe y el resfrío, ojo que me han preguntado también, son enfermedades distintas. ¿Ah, sí? Sí, claro. El resfrío es una enfermedad suave, sin fiebre, con un poco de moco, nunca está en cama. La gripe Ya, es te sinónimo bota. de influenza y es producido por Ah, otro tipo de virus. Yo no sé si usted tiene influenza, a mí me dio hace como 4 años atrás. Es, es terrible, es como que un tren te hubiera pasado por encima. Con no, fiebre, con dolor de sí. cuerpo, A veces terrible. te friega la guata, es como te Mal, tira, como mal. heavy. El resfrío, otra cosa, el resfrío uno lo pasa así en la calle, no te pasa nada, un poquito de moco tal vez, sin fiebre, así que resfrío y gripe son distintos. Gripe e influenza son sinónimos, ¿ya? Eso. Pero en Perfecto. la vitamina C no sirve. De hecho, si uno tiene una dieta normal, tiene cubierta todas las necesidades de vitamina. Y si están comprando suplementos alimenticios de vitamina con una dieta equilibrada normal, están comprando ingredientes caros para el pipí, básicamente. Aquí pregunto, ¿pero influencia y H1N1 sí son lo mismo? Sí, la H1N1 es un tipo de influenza. Sí, Y la porcina es otra. también, que hay un montón de estos virus que se clasifican como H y N por 2 proteínas que tienen en el virus. Una se llama hemaglutinina y la otra se llama neuramidasa. H de hemaglutinina y neuramidasa. Y van cambiando y se van combinando. Por eso es H1N1, H1N5 y se van como, es como un Y se van Lego. como... Y aparecen variantes Perfecto. distintas que infectan distintos animales, que producen distintas enfermedades, con distintas letalidades, que sé yo. Por eso son virus de la influenza, que es distinto al actual, que es un coronavirus.
La vitamina D, que he escuchado que Sí, salgan a tomar sol, o la falta, por ejemplo, no sé, en España, bueno, en Chile también, donde la gente mucho vive en departamento y con esta cuarentena obligatoria, pasa que en España ha sido más fuerte, por ejemplo, empezaron a ver como que iba a ser un tema la falta sí, de vitamina D. sí. ¿Qué pasa con la vitamina D? Bueno, la vitamina D es esencial para mantener una buena salud inmune y por eso se recomienda. Ahora, en general nosotros que vivimos en esta parte del mundo, de Santiago al norte, por ejemplo, tal vez un poco más al sur para el norte, tenemos en general una buena producción de vitamina D gracias a la exposición de dosis bajas de luz ultravioleta con el sol, ¿ya? Pero efectivamente hay partes, particularmente en el norte de Europa, donde hay un déficit súper importante de vitamina D porque su exposición al sol es muy baja, básicamente porque está parte importante del año muy tapado, porque está muy al norte en el O hemisferio sea, no sé, norte. me imagino Finlandia, Por ponte tú, claro. ejemplo, en esos países se recomienda el uso de suplementos de vitamina D, ¿ya? La gente que vive en Santiago, la verdad es que de Santiago al norte, es difícil que tengan déficit de vitamina D porque tenemos una muy buena exposición al sol. Así que, y además la vitamina D se puede encontrar en algunos alimentos de origen animal, entonces hay un equilibrio ahí. Alguien preguntaba por qué lo del pipí con las vitaminas, porque el exceso de vitaminas se va en el pipí. Y si tienen una dieta Mm, normal y compran vitamina en exceso, las van a botar en la orina. y no tiene sentido. Oye, lo que quería preguntar eso, como la importancia de los... Con eso termino para que la gente pueda preguntar, así que vayan preparando sus preguntas, chiquillas, chiquillos. ¿Qué pasa con los animales? Porque cuando salió Sí, el tigre, el primer tigre en Estados Unidos y en el Bronx, alguien dijo, ¿cómo es posible que se estén gastando tiempo? ¿Qué importa si un tigre tiene o no tiene, un tigre en un zoológico tiene o no tiene coronavirus? Pero tengo entendido que como la ciencia finalmente es un todo, sí importa. O qué pasa ahora, que cacharon a un perro en Estados sí, Unidos que tiene coronavirus y a un par de gatos en sí. Nueva York. Es relevante. Por supuesto que sí, por dos razones. A ver, primero, es súper importante decir que la evidencia científica que existe sugiere que ha habido casos muy raros en el que el virus pasó de humano a perro, gato y tigre o león. Son felinos principalmente. Sí. Pero ojo, eso es de humano a otro animal. No existe evidencia de que el virus pase de esos animales que son casi domésticos a nosotros. Ujú. Esto es importante porque en China y en otros países del mundo la gente empezó a abandonar a sus mascotas por miedo a que las mascotas nos contagiaran a ellos. Es al revés. Nosotros podríamos, en casos muy raros además, contagiar a nuestras mascotas. ¿Y por qué es importante? Porque si empezamos una campaña mundial de vacunación y vacunamos a todos los seres humanos, es súper importante también tener identificado a cualquier reservorio animal del virus. Porque si el virus queda Claro. fondeado en un gato y después pasa el tiempo, pasa otro gato, por ejemplo, la gente se deja de vacunar porque ya el virus no existe en teoría, y alguien eventualmente interactúa con ese gato, pasa a otro animal, qué sé yo, eventualmente el virus podría volver a nosotros. Entonces, por eso es importante saberlo al menos, porque si el virus permanece en otro animal, ese otro animal podría convertirse en un reservorio. Y eso podría estar por la borda nuestros intentos por erradicar este virus. Por eso es relevante. Hoy día leía en el programa, leía una noticia que decía que en una ciudad específica de Estados Unidos también las medidas sanitarias corren para las mascotas. Por Sí, ejemplo, si a propósito de que pillaron a un perro que la familia le contagió el coronavirus, la familia lo tuvo primero y el perrito, un pug, lo agarró después. Entonces ahora cuando fueron a la plaza, los perros no jugaran entre ellos sí, porque no se sabía cómo lo que está pasando, que hay nuevos sí. casos de mascotas como contagiadas. Pero es importante decir al respecto, y para evitar un poco los casos confirmados son de humano a perro, A cuando, mascotas, claro. cuando mascota, cuando entre ambos había una relación muy cercana, es decir, le lamían la cara. Entonces, no es que el perro se contagió en la calle paseando, el perro se No, contagió el virus de su humano porque le lamía la cara. Esos son los casos. no, la persona que te cuento, ellos dijeron que comían del mismo plato, o sea, el Ah, bueno, perro, por ejemplo, ya. cuando terminaba de comer ellos le lamía el plato, dormía con ellos en la No, almohada, no, cabeza con cabeza, o sea, era una relación sí, así. no es recomendable. Pero, y también estaba comprobado que había sido de Sí, humano sí, a perro, como sí. dices tú. No es recomendable. O sea, la recomendación es la siguiente. Si ustedes están diagnosticados con coronavirus positivo, mantengan distancia con su mascota. O sea, háganle cariño, pero no los laman, no dejen que los laman, no duerman juntos, eviten contacto con secreciones de la vía respiratoria. Perfecto, vamos a empezar las preguntas que son muchas y esto a la hora se corta y ha sido Sí, embalado. y nos quedan Dice, 5 minutos. eso es importante, diferencia entre IgG, ICR, las Ya, diferencias de los ya. exámenes, creo. A ver, cuando nuestro cuerpo es atacado por una enfermedad infecciosa, hay una respuesta inmune que se basa, parte de ella, en la producción de unas proteínas muy importantes que se llaman anticuerpos. Los que aparecen ¿Ya? primero son las IgM.
IgM. Después de un tiempo aparecen las IgG y durante un tiempo tenemos de las dos. Pero después de eso las IgM desaparecen y las que perduran son las IgG. ¿Por qué es importante este cuento? Porque en algún momento a todos nosotros nos van a hacer un test serológico, nos van a pinchar un dedo y nos van a determinar qué IgG tenemos, perdón, qué inmunoglobulinas tenemos. Si alguien ¿Ya? marca solo IgM, quiere decir que es una infección muy reciente. Si marca Perfecto. IgM e IgG, está en la fase final de la infección. Y si solo marca IgG, denota una infección en el pasado, es decir, estuvo enfermo, no sé cuándo, pero estuvo. Y Perfecto. si tiene IgG, es probable, no estamos seguros del todo todavía, pero es probable que si tiene IgG detectable contra este virus, es probable que esté inmunizado por al menos un tiempo. Pero eso es algo que Y tenemos que terminar. y el examen PCR. El PCR es muy divertido porque detecta fragmentos del genoma del virus. Es decir, supongamos que el genoma del virus es un libro. El test detecta una página de ese libro. Que detecte la página de ese libro no quiere decir que esté el libro entero. Por eso el diagnóstico tiene dos criterios: la página del libro y además los síntomas. Si tenéis las dos, estáis enfermo. ¿Por qué es importante esto? Porque hubo gente que estuvo enferma y 50 días después les siguen detectando la página del libro. Pero eso no quiere decir que tenga el virus completo o que sea contagioso. Quiere decir, por ejemplo, que todavía está eliminando fragmentos del genoma viral. Y eso ocurre... Por eso, Sí. por eso el PCR es la prueba rápida. No, la prueba rápida es otra. Se llama RAT, por Rapid Antigen Test, que es un test de antígeno ¿Ya? rápido que detecta proteínas del virus, pero son test que todavía no tienen una muy buena efectividad. Yo diría que el más preciso es el PCR, tiene sus limitaciones evidentemente. Por ejemplo, si alguien estuvo enfermo, se mejoró, es probable que le dé PCR positivo porque todavía está eliminando pedazos del virus. Y el PCR va a detectar eso, no detecta partículas virales infectivas, pero detecta pedazos del virus y eso el PCR lo detecta, entonces puede dar falso negativo. Nos quedan 4 minutos. Ya. ¿Qué pasa? Dicen, esto lo hablamos. Oye, vamos a guardar esto, va a quedar en la página de Sí, Expertamente. Cosa que, porque hay muchas preguntas que están. ¿Qué dice con la nicotina? ¿Qué pasa con los fumadores? Porque viste que salió esta cosa que parece que era bueno ser fumador, sí, pero no no. querían potenciar a los fumadores. ¿Qué Ya. pasa con la nicotina? Es un estudio muy pequeño basado en nicotina, pero ¿Ya? los cigarrillos no tienen solo nicotina. La nicotina es uno de los 500 compuestos químicos que tienen, incluyendo alquitrán. Entonces, no es que haya que fumar, es un efecto eventualmente de la nicotina, de un estudio muy pequeño y por lo tanto es algo ahí nomás, pero ojo, no es como que pónganse a fumar porque el cigarrillo efectivamente genera problemas respiratorios y una persona con problemas respiratorios tiene más probabilidad de morirse por coronavirus. Por lo tanto, aunque sea cierto, es una información que la verdad es poco relevante porque el cigarrillo per se produce problemas a la salud, es cancerígeno, no tiene sentido. Puras flores, Gabo, puras flores que te quieren, que... Bueno, tú tenés tu Twitter, Gabo Tuitero, tienes también tu Instagram, Gabo Sí. Tuitero. Esta conversación, insisto, va a quedar grabada. ¿Qué pasó? Estuve leyendo que había una posibilidad de que el virus estuviera relacionado con los tipos de sangre, con la gente que Ah, se ha sí, enfermado más, tiene sí, como un tipo de sangre que no sé sí. cuál es, pero que algo relaciona ahí. Hay dos estudios que muestran eso, son preliminares, ojo, esta información preliminar, hay que confirmarlo, muestran una pequeña diferencia entre el grupo A y el No, grupo O. El grupo O o grupo cero es el dador universal, que es muy típico en sí. Chile. Y se cree que eso tiene que ver con el hecho de que cuando uno tiene ciertos grupos de sangre, produce anticuerpos contra otros grupos de sangre. Y en Ah, particular hay un anticuerpo que tenemos los que somos grupo O, que es anti-A. Y el anticuerpo anti-A bloquea un poquitito al virus, se parece a uno de los... y como que lo molesta un poco. Y esa podría ser la base de este hallazgo que, insisto, todavía es anecdótico porque son solo 2 estudios, puede que haya algo, pero puede que sea relevante también. Pero esa es la base biológica. Gabo, te quiero agradecer, ha sido demasiado entretenido, se me pasó el tiempo volando, muchas gracias, sigue haciendo lo que hace, ojalá tú y muchos más científicos, más científicas, porque de verdad que es un agrado, es súper bonito y es tan lindo aprender en la Sí. vida en general, es tan bueno. Así que muchas gracias, ya lo saben, esto va a quedar guardado ahí en la Expertamente. historia, sí, expertamente, que está ahí Sí. arriba, aprovechen de seguirnos a través de expertamente. Un beso gigante, muchas Chao, gracias. Javiera. Chao, gracias a todos los que hicieron preguntas, los que participaron y, por supuesto, expertamente, que los invitó a esta tremenda entrevista con la Javiera Contador. Muchas gracias, Javiera.
Un beso. Chao, Chau, chao. chau. Gracias a todos.